Francisco, por un trabajo para Ramón, por el trabajo de Yamil y Graciela, por la armonía de una familia, por la venta de una casa, por el éxito del consultorio Vilari, por los trámites de una propiedad, por una casa propia, por la conversión de Luis, por el viaje de Sonia Carolina, salud física y espiritual para Claudelina, Héctor Fabián, Vanessa, María José, Marcos Jr., Mía María José, Marcos José, Hugo Godoy y familia, Galeb Emmanuel, Eliot, Carolina, Daniel, Jorge, Luis, María, Aurora, Guadalupe y Diego. Por los difuntos, por el alma de los difuntos de Agustín Emmanuel, Nelson Adrián, María Benita, Seferino, Amado, Julián, Isabel, Pedro, Hilda, Clara Edelmira, Fabián, Ramón Acosta, Nilo, Renan, Mauricia, Nicodemo, Gregorio, Cirilo, Víctor, Eulogia, Felicita, Noelia, Joel, María Juana, Bartolomé, Miguel López, Alejandro, María, Asunción, Elba, Ramona, Celia, Bernardino, Marcial y Sabrina. Y por los difuntos de la familia Rojas Dujac, Vigo Lugo, Vigo Rojas y Castellari Santos. Queridos hermanos, estamos transmitiendo directamente desde la parroquia San José Obrero, en este 21º domingo del tiempo ordinario. Y hoy tenemos también la gracia, la dicha de que 5 jóvenes van a recibir por primera vez a Jesús Eucaristía. Así es que nos preparamos también al concluir estos 5 domingos de preparación que fuimos haciendo sobre este 6º capítulo del capítulo de Juan, en que Jesús se nos presenta como el pan de vida, siempre en preparación, después a confirmar también la propia fe. Vamos a presentar nuestras intenciones, acción de gracias a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, Divino Niño Jesús, San Cayetano, San Juan Bosco. Vamos a rezar por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñande Yarañe. También hoy por el cumpleaños de Lucho Acosta. Por la salud física y espiritual de Josefina Argüello y familia, Lucía Galeano y familia. Por las intenciones de María Alba, familia Frutos, familia Vera Viveros, familia Seifar Benítez, Mirta Roy y familia, Jonás Ortiz, Gloria Maldonado y familia, María, Tomás, la familia Jenny Cabrera, la familia de Deolinda Martínez, familia Betengil, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, familia Elba Martínez, por el proyecto de la familia González Acosta y por el trabajo de Silvia, Víctor Manuel, Mirta, Javier, Pablo, Amada, Viviana, Iván, Lisa y Rubén. Y por nuestros hermanos difuntos, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, José Ernesto Turquiari, Roxana Ir Morínigo, Diego Marcelo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, José Augusto, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez. Y también recordamos a Gregorio, que falleció ayer. Y vamos a pedir y poner todas nuestras intenciones y acompañar así a esta familia, a estas familias, 5 de estos jóvenes que hoy recibirán por primera vez a Jesús. Nos disponemos a celebrar nuestra Eucaristía.
Mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Queridos hermanos, en el 21º domingo del tiempo ordinario, les damos la más cordial bienvenida a la casa de Dios para celebrar la Santa Misa Dominical. Estamos aquí porque hemos decidido seguir a Jesús y porque sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna. Somos sus seguidores y venimos a su casa, ansiosos por alimentarnos del pan de la palabra y del pan eucarístico. Nos ponemos de pie para dar inicio a esta Santa Eucaristía, recibimos al celebrante y todos juntos cantamos con el coro. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos hoy concluyendo este camino de 5 domingos que hemos reflexionado sobre el 6º capítulo de San Juan, Jesús, pan de vida. Y hoy, al concluir, como les decía en la introducción, vamos a rezar especialmente por estos jóvenes, Benjamín Martínez, Constantino Martínez, Hiroshi, Tategrama, ¿así es? Tateyama, Belinda Barrios y José Barrios. Entonces, estos 5 jóvenes que se preparan también para su confirmación y hoy por primera vez recibirán a Jesús Eucaristía. Vamos a acompañarles entonces para que verdaderamente este proceso en el IBC, en la iniciación cristiana, puedan ser constantes en el seguimiento de Jesucristo. La pregunta que Jesús nos va a hacer en su Evangelio es: ¿ustedes también quieren abandonarme? Así nos dice. Y sobre todo eso yo les digo aquí a los jóvenes, porque hacen la confirmación y después nunca más les veo. Así es que la pregunta viene como anillo al dedo. ¿Ustedes también quieren abandonarme? Y le respondemos como Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así es que iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas, esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentran la alegría y la verdadera. Y concédeles a estos hijos tuyos que hoy recibirán por primera vez tu cuerpo y tu sangre, se mantengan siempre en la fidelidad de tu seguimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Tanto Josué como Jesús se encuentran, según las lecturas de hoy, en una situación parecida. Ante las murmuraciones de las tribus y de los discípulos, ambos ofrecen la posibilidad de que cada cual tome una decisión libre y responsable. Las tribus optan por servir al Señor. Los 12, a diferencia de otros discípulos que prefieren abandonarle, también se acogen a la revelación de la vida de Jesús. El Santo de Dios les ha dado. Escuchemos atentos. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de sus amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y Él que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo, y sus oídos escuchan su clamor, pero el Señor rechaza a los que hacen el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos.
Gustad y ved qué bueno es el Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, que no se quebrará ninguno solo. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Efeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros, por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo, por la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo a Jesús? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto les escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de Jesús y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Tomen asiento, muy buenos días queridos hermanos. Entonces hoy es una fiesta muy especial para nosotros. 5 domingos estuvimos haciendo este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El domingo 17, 18, 19, 20 y hoy el domingo 21. No se olviden que prácticamente comenzamos desde el medio, la mitad de nuestro recorrido de lo que le llamamos el tiempo ordinario. Al concluir con el domingo 34, concluimos el ciclo. Y esta es una analogía, es decir, una comparación con nuestra propia vida. Cada año celebramos toda nuestra vida. Por eso comienza con el nacimiento, Navidad, la preparación, como esa mamá que se embaraza 9 meses en el seno materno, porque va a venir la vida, Navidad, y así sigue. Necesitamos convertirnos, Cuaresma, en nuestro camino, en nuestra vida. Siempre tenemos dificultades para escuchar, pero tenemos que entender, oído atento a la voz de Dios, ir corrigiendo nuestros senderos. Dice que el avión cuando va volando dice que tiene marca, pero cada tanto dice que va haciendo para poder llegar a destino. Porque si no, así después ya se desvía también, puede ir por otro lado. Bueno, y así también, queridos hermanos, nosotros nuestra vida tenemos que ir en ese caminar, ir enderezando hacia nuestro GPS, el puntito rojo ahí donde tenemos que llegar, que es nuestra felicidad, es la dignidad del Hijo de Dios, la dignidad del cristiano. Y entonces por eso estas 3 lecturas son maravillosas. Desde el pan de vida que hemos comenzado con el milagro, después Jesús le dijo, no venga, segundo domingo fue eso, ¿verdad? Porque fueron 5 domingos. Ustedes vienen solamente a buscarme porque yo les di de comer. Busquen el pan verdadero. Después el tercero les habla, ¿verdad? De ese pan que perdura siempre. Y podemos, no Señor, de ese pan, ¿verdad? Cayeron en la trampita que Jesús les puso, ¿verdad? Porque ellos otra vez están solamente queriendo pensar que le está hablando del pan. Le habla de la economía, no va como, planillero, ureíta, todo lo que sea. Jesús le dice, no, trabajen verdaderamente y empeñense. Porque en el cuarto, que fue el domingo pasado, nos explicó muy bien, ¿verdad? Fue espectacular. Porque nos habló en qué significaba ese pan de vida. Aquí está el pan de vida, había sido. Son mis palabras, mis leyes, mis mandamientos. Vivan de acuerdo a la propuesta del Evangelio. Yo soy, dice Jesús, el pan de vida. ¿Pero qué quiere decir eso? No es la hostia, decíamos la vez pasada, porque venimos aquí sino que ahí entramos en común unión con ¿qué? Con los valores y principios que nos ofrece aquí en su Evangelio. Este es el pan de vida. Y justamente hoy coincidimos y por eso estos jóvenes que se preparan también para su confirmación, hoy reciben la Eucaristía, 5 de ellos en este camino que ya han iniciado, ¿verdad? Hace tiempo, comenzamos desde marzo, y entonces hoy llegamos a uno de los elementos esenciales y fundamentales, porque la Eucaristía siempre será el centro de la vida del cristiano, porque desde la Eucaristía entendemos que tenemos que entrar en común unión con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. Y después, eso es lo que nosotros después confirmamos en nuestra fe. Y después eso es lo que nosotros llevamos a la vida de la familia. El matrix nomos es justamente la ley de la vida, la ley de la Eucaristía, la ley de los valores de Cristo. Por eso tenemos que entender bien qué es lo que hacemos cuando nos casamos, por ejemplo. Lo mitad unos hombres indacentes, porque quieren fotos, porque ni saben lo que quiere decir el rito, ni por qué entra allá. Y ahora pues están también todos estos servicios de matrimonio, eso que ellos te preparan todo. No saben nada, cualquier cosa. Yo una vez hasta me tengo que pelear con esa gente. Hasta me dice cuánto tiempo le tengo que hablar a los novios. Imagínense. Pero estamos todos locos. Acá antes me había de país, ¿verdad? Una vez a un grupo le tuve que sacar, no, váyanse todos de aquí, ya llevo a la de pella, para vender ornamento. Porque es demasiado importante, se dan cuenta que quedamos en lo superficial. Entonces no entendemos lo que quiere decir entonces el matrix nomos, hacer una familia, hacer una vida, alimentarse, el centro de la Eucaristía, yo soy el pan de vida. Tenemos que vivir en el matrimonio estos valores y principios, porque si no después andamos por nuestra cabeza y cada uno hace lo que quiere y ya traemos todos los problemas para nosotros, para la sociedad y después todo el mundo tenemos que estar sufriendo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esto es esencial y fundamental. Y después, desde aquí podemos entender ya cómo termina, porque el Evangelio, directamente Jesús, como les dije,
les hace la pregunta, les dice, ¿ustedes también quieren irse? Porque muchos dicen al escuchar, esto es lo que te propone Jesús, esto es lo que tenemos que vivir, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Esto es imposible seguir a Jesús entonces. Y entonces les presenta a Jesús en qué consiste el verdadero seguimiento. Pero desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús entonces les dice a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Y ojalá tengamos esta respuesta, pero esta respuesta la tenemos que hacer bien meditada, porque dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, el alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Jesús no va a ser solo come hostias, sino que sobre todo, aquí está, alimentarse de los principios, valores de la vida cristiana. Y ahí entra la justicia, entra la honestidad, entra todo lo que significa el relacionarse entre hermanos, en comunidad. Porque si nosotros no seguimos los valores del Evangelio, es justamente lo que nos está pasando, ¿verdad? En nuestro país hay muchos robos, hay mucho entonces amiguismo, entonces creamos nosotros la pobreza, creamos nosotros las injusticias entre nosotros mismos, ¿verdad? Lastimosamente. A pesar de que todos dicen que son seguidores de Jesús, que todos somos cristianos, que todos nos hemos bautizado. Pero quiere decir que nadie entiende y este hoy, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste este pan de vida a quien nosotros le seguimos? Y la primera lectura, por eso, que tiene una concomitancia directa con lo que escuchamos con el Evangelio, Josué también. Estamos en el capítulo 24, él ya se está despidiendo, ya casi se está muriendo, bye bye. Después ya va a venir el libro del siguiente, en que ya vemos que Josué, ¿verdad?, ya se muere. Y aquí al despedirse, ¿qué dice? Reunió. ¿A quiénes? A todas las tribus de Israel. Los convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a los jueces, a los escribas y a todo el pueblo. Y les dice lo siguiente: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién ustedes quieren servir. Hoy, queridos hermanos, es el día de la decisión. Hoy entonces tenemos que tomar una decisión ante el Señor. Hoy tenemos que ponernos firmes ante el Señor y tomar y elegir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Josué les pide así directamente. A ver, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? ¿Ustedes quieren seguir sirviendo lo que sirvieron sus antepasados al otro lado del río antes de entrar a la tierra prometida? ¿Se entiende, verdad? O a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan. Yo y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Ahí está el ejemplo. Yo, dice Josué, con mi familia, nosotros seguiremos al Señor. Y entonces el pueblo reflexiona un poco, dice, bueno, él allá va. Estamos en la tierra prometida, el Señor nos ha regalado. Y comienzan, y esto es lindo que también nosotros hagamos, comienzan a mirar su historia. Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Y comienza a decir, ¿por qué? ¿Por qué nosotros vamos a servir al Señor? Hay que dar razón de la fe, dice Pedro en su carta también a los cristianos. Dice, es Dios de nuestros padres el que nos hizo salir de Egipto, nos hizo salir de la esclavitud, el que realizó entre nuestros ojos grandes prodigios, el que nos protegió de todo en el camino que recorrimos. Y entonces también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es el único Dios. Entonces esta es la primera lectura. Entonces se dan cuenta que van en una unión directa con lo del Evangelio. ¿También ustedes me quieren abandonar? Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y desde aquí, queridos hermanos, también esta segunda lectura, la carta a los Efesios, que es importante que entendamos, por eso que quiero tocar una palabrita aquí de la carta a los Efesios, porque nosotros en Paraguay, sobre todo, en nuestra jerga siempre, se escuchan tantas cosas. Porque dice Pablo, sométanse los unos a los otros.
Y después insiste y dice, las mujeres que se sometan a sus esposos. Y cuando yo digo eso, las mujeres ya todos abren así los ojos y dicen, no, vaya, ya estamos en el tiempo de la liberación femenina, vaya, ni somete también. Y los varones cuando escuchan esto, ni somete que se... Está bien, pero no entendemos lo que quiere decir aquí del griego, qué es lo que quiere decir este someterse. Someterse, yo siempre digo, y a los jóvenes también le decía en la catequesis, es cuando nosotros entendemos de la obligación moral. ¿Qué significa la obligación moral? No es que nadie te está obligando a hacer algo, sino que es algo que vos decidiste. Y yo, por ejemplo, como sacerdote, también tengo que estar sometido. ¿A quién? A ustedes, al pueblo de Dios. Si yo elegí eso, yo no la elegía. Entonces yo no puedo decir soy sacerdote y después ando haciendo cualquier cosa menos mi ministerio sacerdotal. Y entonces por eso insiste Pablo, antes que se dio cuenta también, dice, mas en la cuñada de ya doña somete y el hombre ya va a aprovecharse antes que dijo Pablo. Entonces dice enseguida, escuchen maridos, amen a sus esposas. Entonces, claro, si yo le amo a mi hijo, si yo le amo a mi hija, ¿qué es lo que hago? Y busco lo mejor para ellos. O sea, yo me someto en el matrimonio, tengo que trabajar, tengo que levantarme temprano, tengo que hacer esto, tengo que hacer ello. ¿Por qué? Porque amo verdaderamente a mi familia y quiero que mi familia esté bien. O sea, lucho, me empeño. Pero eso, ¿cuándo lo hacemos? Solamente cuando amamos. Por eso que también, y lastimosamente, eso tenemos que rezar mucho al Señor, porque una cultura muy machista paraguaya que tenemos nosotros, y sobre todo porque yo recorro mucho los alrededores, hoy en día hay muchas mujeres que viven solteras, solas con sus hijos. Y los arrieros jugando piquiboli, jugando vóley, jugando cualquier cosa, ni plata no les pasa, le tienen que demandar a ver si les pasa. O sea, hay una irresponsabilidad total. O sea, esa obligación moral no existe. Entonces, queridos hermanos, me parece que esta lectura nomás hoy teníamos que haber predicado, ¿verdad? Porque necesitamos muchísimo aquí en nuestro país entender lo que significa esa fidelidad y ese amor. El someterse significa lo hago verdaderamente porque es una elección mía, porque yo elijo. Entonces, con los valores y los principios, por eso, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces yo me someto a tu palabra. Entonces dice luego, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. O sea, el sometimiento siempre lo entendemos nosotros. Los mártires se han sometido a sus verdugos. Pusieron la cabeza ahí. Mátenme aquí. Pero yo estoy sometido por el amor verdaderamente a Cristo o lo que sea. Y así tenemos dentro de la historia. Pero cada cristiano tiene que hacerlo así también. Pero tenemos que entenderlo bien. Y entonces de nuevo volvemos a esa pregunta principal, tanto de Josué como del Evangelio. ¿A quiénes servirán ustedes? Yo y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y haciendo todo un recorrido podamos decir, Señor, sí, yo verdaderamente me quiero someter a tu palabra, a lo que tú me pides, porque es el único camino para que yo pueda llegar a la vida eterna. Que así sea. Entonces ahora yo les voy a pedir a los 5 jóvenes que se pongan de pie, que pasen adelante, los que van a hacer la primera comunión, traigan su vela, entonces, y van a encender, ahí, uno de ustedes primero enciende la vela, por favor, de aquí, eso es, el cirio. Ahora entonces le pasás y todos encienden la vela. Bueno, ahora ustedes se ponen de rodillas ante la cruz, nosotros nos ponemos de pie y vamos a profesar estos jóvenes que van a recibir entonces a Jesús Eucaristía. Lo primero que hacemos es profesar nuestra fe en el Señor, profesar lo que nosotros verdaderamente creemos. Y después entonces
nos comprometemos con el Señor a vivir esa vida santa, esa vida de comunión con Él. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí debe juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Muy bien, pueden apagar sus velas, vuelven a sus lugares y ahora entonces vamos a presentar nuestras intenciones ante el Señor. A cada petición respondemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que permanezca firme en la esperanza y activa en la caridad, para poder llevar a cumplimiento la misión evangelizadora que le ha sido dada. Oremos. Escúchanos, Padre. Por cuantos tienen algún tipo de autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno todos los pueblos progresen en paz, libertad y concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que sufren soledad en el mundo, los marginados y los huérfanos, para que sientan siempre la presencia de Dios en sus corazones y reciban el apoyo de nuestras comunidades cristianas, oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros, para que la palabra que hoy hemos escuchado nos ayude a decidirnos sin reservas a servir al Señor, oremos. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, bendice especialmente a estos jóvenes que hoy recibirán por primera vez tu cuerpo y tu sangre, y sobre todo para que sean fieles en el seguimiento, sobre todo en el seguimiento de la vida cristiana comprometida. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Escúchanos. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Por su bondad y misericordia es posible el fruto del trabajo del campo, del cual hemos obtenido el pan y el vino, ofrendas que llevamos ahora al altar para que se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino, sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar.
ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Señor, Iglesia. que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza, con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio de la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando alegremente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra y de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, especialmente hoy, de estos hijos tuyos, estos jóvenes que reciben por primera vez tu cuerpo y tu sangre. Ten misericordia también con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El Señor nos enseña, nadie viene a mí si el Padre no se lo concede. Guiados por el Padre Dios, vayamos a comulgar para ser pueblo nuevo e hijos de la liberación. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido,
me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. aquel que en mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel
que mi vida cambió. Muy bien, en este momento vamos a entregarle a estos chicos, vamos a entregarle el certificado y le vamos a dar la bendición final. José Barrios, venga aquí, entonces, vamos a darle un fuerte aplauso a José. Aquí viene. Eso. Muy bien. Belinda Barrios. Bueno. Son hermanitos ellos, ¿eh? Hiroshi. Constantino. Y aquí también son hermanos. Benjamín. Eso. Pónganse de nuevo ahí adelante, vamos a darle una bendición. Bueno, y ahora también le vamos a llamar aquí a la señora Teresa, que cumple 90 años. Mirá, pues, ¿no? Aquí. Bueno. O parece que está más sana que yo, che. Bueno. Y a la señora Susana Romero. Bueno, ¿cuántos años? ¿Vos no dijiste? 80. 80. Amén. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Una nació 10 años antes, che, imagínense. Qué bien, che. Bueno, muy bien. Hay otro que cumplió año por ahí, porque siempre alguno viene. Padre, yo también era mi cumpleaños, ¿me puede bendecir? Ahora ya no le voy a llamar bendecir, pues, porque son coguá y no quieren pasar aquí. ¿Quién? Ah, yo pensé que vos también estabas de cumpleaños. Bueno, muy bien. Agradecemos siempre por la vida. Entonces les invito el próximo domingo. Siempre a las 12:30 comenzamos la misa, que le decimos así, la misa de sanación espiritual. Después de la misa, siempre a las 11 nuestra misa, pero después continúa para los que quieran participar. Tenemos de nuevo a las 12:30 la inscripción. Desde la 1 tenemos alabanza al Señor, tenemos de nuevo la misa y terminamos con la adoración, la imposición de las manos y lo que le llamamos el exorcismo, ¿verdad? Ex quiere decir sacar todo aquello, ¿verdad?, de pajá y puaró que podemos tener en la vida, con la oración y con una fórmula especial que la Iglesia nos ofrece. Así que eso es el próximo. Siempre los primeros domingos hacemos eso. Y también les invito, los que quieran hacer, todo el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Y como el Señor me dio esa gracia de poder estudiar la Biblia, hacer el doctorado en la Biblia, entonces vamos a ofrecer de forma presencial, una vez a la semana, entonces un curso completo de 1 hora y media y
vamos a enviar ahí las invitaciones para inscribirse los que quieran participar. Cada semana va a haber un curso diferente, así es que ustedes en cualquiera de las semanas pueden participar. Van a ser 4 temas diversos, 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Y al final de cada curso le vamos a regalar una Biblia. Entonces, para que lleven y que tengan verdaderamente su Biblia también ustedes, los que van a participar, ¿verdad? Los que quieran. Pero hagan publicidad, porque es importante que aprovechemos. Es el mes de la Biblia porque el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo. San Jerónimo. Viste que no sabían luego ni quién es el que hizo la traducción de la Vulgata. San Jerónimo, que vivió en Belén. Yo estuve ahí en esas cuevas donde él estuvo haciendo la traducción del griego y del hebreo y algo del arameo, ¿verdad? Pasó por primera vez la traducción al latín y por eso se llamaba Vulgata, vulgo para el pueblo, ¿se dan cuenta? El Papa Dámaso le pidió eso. Estamos en el siglo IV, imagínense. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros las obras de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo Eucaristía. ¡Viva! Que tengan un buen domingo. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar,